La legislatura comienza a oler a muerto. La manifestación de ayer, el juicio de los líderes del proceso que comienza mañana y la posibilidad de que el gobierno se quede sin presupuestos esta misma semana parecen demasiados obstáculos, incluso para el resistente Pedro Sánchez. El presidente del gobierno lo intenta, chantajeando a los independentistas con un adelanto electoral para que estos retiren sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos en el último momento. La política nacional está que arde. Sobran esos y pirómanos y faltan unos cuantos bomberos. Comenzamos. Nuestra imagen del día hoy es una imagen de ayer, la de la manifestación convocada en Madrid contra el presidente del gobierno y sus cesiones al independentismo. Manifestación en la que también se reclamó Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. Todo ello en un lunes de víspera de que comience el juicio contra los cabecillas del proceso y a 2 días de que comience el debate de los presupuestos o de que se voten en esos presupuestos las enmiendas a la totalidad. Y entre manifestación, juicio y presupuestos, el gobierno ha filtrado la posibilidad de que las elecciones se adelanten al 14 de abril. Bajo la Constitución. La noticia saltaba poco después de las 12 del mediodía. Esta fecha, el 14 de abril, se enfilaba como la elegida por Pedro Sánchez para convocar elecciones generales. Lo publicaba la agencia EFE y hablaba de fuentes del Ejecutivo. Prácticamente a esa hora, el presidente continuaba con su agenda en la Moncloa sin decir nada, pero poco después su partido... No estamos barajando ninguna fecha. Y por si no estaba claro... No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. Lo que sí ya ha reconocido el PSOE es que... Si no salen los presupuestos generales del Estado adelante, evidentemente la legislatura se acortaría. Y a estas horas los nacionalistas siguen en contra de esas cuentas. Lo ha repetido este lunes el presidente Torra. Su apoyo, insiste, pasa por hablar dret a l'autodeterminació de Catalunya. De autodeterminación. Pese a ello, el gobierno no tira la toalla. De aquí al miércoles, en política hay un siglo. Por eso, su otro socio, Podemos, le pide un gesto. Hay que ser un poquito más valiente y, sinceramente, en el momento en el que estamos, más todavía. Y mientras, desde PP y Ciudadanos... Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas. Que convoque elecciones cuanto antes y acabemos con esta agonía, esta legislatura que agoniza. Elecciones que Rivera volverá a pedir en la calle el próximo domingo, esta vez en Barcelona. La política nacional lo contamina todo y marca también la política más cercana. Ayer vimos a varios dirigentes del PP de Castilla y León en la manifestación de Madrid, entre ellos el presidente regional del partido. Hoy Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que el PP es el mejor dique de contención frente a quienes quieren cargarse las autonomías y también frente a quienes quieren negociar con los separatistas. La noticia, dice Mañueco, no puede ser cuántas personas se concentraron en Colón, sino el mensaje. Vamos a ser un muro frente a quienes han hecho el pacto de la vergüenza con los separatistas. Parece que eran los únicos españoles que no se habían enterado de cuáles eran las pretensiones de los separatistas. Asunto al que Tudanca y Puente ha remarcado no dieron importancia. Representan hoy esa actitud de silencio cómplice ante la deslealtad, ante la actitud indecente del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de los populares dice que están preparados y no se oponía a que incluso coincidan generales y autonómicas. Mañueco ha insistido en el mensaje: quien quiera que gobierne el PP, que vote al PP, al que presenta así. Nos renovamos para reformar lo que no funciona y para proteger aquello que funciona. Si gana y gobierna, suprimirá el impuesto de sucesiones porque así, asegura, se creará empleo. Y tiene también este mensaje para Vox. Quitar las autonomías es frenar el desarrollo de Castilla y León, es frenar el desarrollo rural, es debilitar los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, es alejarnos de Europa y de la PAC. Quiere ganar y también gobernar, pero está seguro que quienes están en los extremos no se lo pondrán fácil y pide ayuda a los suyos. Lo que quiero deciros es que yo no puedo llegar solo a todos los rincones. Presume, nuestras embajadas son nuestros alumnos, nuestro medio ambiente, nuestra sanidad y educación. Desde el PSOE regional también han querido valorar la manifestación de ayer en Colón. La secretaria de organización del partido tiene para todos. A Fernández Mañueco le reprocha que esté más pendiente de Venezuela o de Cataluña que de hablar de Castilla y León. Y a Ciudadanos le pide una reflexión sobre
dice la deriva que está tomando el partido de Rivera. Miren, en los últimos días hemos visto a un Alfonso Fernández Mañueco desaforado, radicalizado, enloquecido, anunciando cómo llenaba autobuses. Sabemos que va bien de financiación el Partido Popular de Castilla y León, para encontrarse con una respuesta clara. Los castellanos y leoneses también dan la espalda a la política del odio. No quieren el camino de la crispación, quieren la política útil. Y más reacciones, la del líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha dicho que se siente avergonzado por la presencia institucional en la Plaza de Colón. A mí ayer me causaba estupor y profunda vergüenza ver cómo Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, acudía a una manifestación convocada en Madrid, va representando a una parte de nuestra comunidad autónoma, va representando a los votantes de un partido político, haciendo un uso partidista de su cargo y de su representación. Estas han sido las declaraciones el día después de la manifestación de ayer en Colón. Lo vamos a analizar, por supuesto, con nuestros tertulianos. Esta noche, Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julián Ballestero, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Tú que conoces más a Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido tu alcalde hasta hace apenas un par de meses, ¿le has visto enloquecido? ¿No? Es habitual que esté demasiado enloquecido, ¿no? Como decía Ana Sánchez antes. Debe tener un doble, porque lo que es el que nosotros conocemos y el que hemos visto en estas imágenes, de enloquecido nada, es de lo más tranquilo y pausado, aunque a veces en los argumentos sea contundente como merece la ocasión. Bueno, luego os preguntaré sobre ese 14 de abril, o si veis que Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones generales, si no le salen adelante los presupuestos generales del Estado. Pero antes les presento a Ernesto Escapa, que aquí le tengo a mi vera. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y con qué vas a empezar hoy? Pues mira, empezamos con la Gaceta de Salamanca, que destaca en su primera que el Gobierno admite que el enlace de Buenos Aires, que debería unir las autovías de La Plata y de Castilla, está estancado pendiente del informe de evaluación ambiental. Y el Norte de Castilla destaca en su primera que Sánchez amenaza con un adelanto electoral, mientras en la foto de la portada del Norte juega con algunos de los miembros del plantel de la película Campeones. Lanza un órdago al independentismo para intentar salvar mañana los presupuestos. También Diario de Ávila destaca en su primera este mismo asunto, ya poniéndole fecha. El gobierno de Sánchez baraja adelantar las generales al 14 de abril. Y Diario de Burgos destaca en su primera que la presión de los médicos obliga a Ser Morato a dejar la gerencia de primaria y su equipo también abandona. También el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que la presión de los médicos de Burgos hace dimitir a la gerente de primaria, a Ser Morato. Y el diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que Fernández Mañueco ofrece el PP como dique de contención frente a PSOE y Vox, y recuerda a los dirigentes de ambos partidos que con Castilla y León no se juega. Diario de León destaca en el análisis que hace de las empresas de la provincia que industria y agroalimentación pugnan por ser líder económico en la actividad provincial. Mientras Diario Palentino destaca que el pedrisco se lleva 3 de cada 4 euros de las indemnizaciones de los seguros agrarios. Y por último, Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que una de las afectadas del caso de los ataúdes del Salvador declara: no sé si las cenizas que tengo son las de mi marido. Vi cómo lo incineraban, pero era una panema. La verdad es que cada vez que se conocen nuevos datos acerca de esta investigación se nos ponen un poco más los pelos de punta. Bueno, a ver, os pregunto, 14 de abril, Domingo de Ramos, Jaramillo, ¿tú que eres de procesiones? ¿Te ves votando o trabajando o de procesión? Pues ¿Esto qué ha sido? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Es decir, yo creo que lo que es seguro es que si no llueve estaremos de procesión. Lo de trabajando habrá que ver qué es lo que pasa a lo largo de las próximas horas. La verdad es que si no fuera por lo serio que es todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando, nos olería verdadero cachondeo a lo que estamos asistiendo en este momento en la política española. Que esta mañana por la mañana, a primera hora, tengamos a través de una agencia que tiene una clara visión
que no se caracteriza por sacar bulos, salga una información que se filtra desde la proximidad a Pedro Sánchez para luego decir que es que ellos no han filtrado absolutamente nada y que sea un globo sonda con la intención clarísima de forzar que los presupuestos puedan seguir adelante su camino al ser retiradas las enmiendas de totalidad por parte de los grupos independentistas, pues no me parece ni medianamente serio. Y yo creo que al final, en un plazo de 48 horas vamos a asistir a muchos más globos sondas, a muchas más medidas de presión para intentar que esos presupuestos puedan seguir adelante y no se vea forzado a un adelanto electoral, si es que se produce. ¿Habrá adelanto electoral? Yo, si tuviera que apostar, diría que no. O sea, ¿que no porque aguanta o que no porque se aprueban los presupuestos generales del Estado? Por las dos cosas. Yo no creo que se aprueben los presupuestos, pero lo que estoy seguro es que Pedro Sánchez intentará mantenerse en el poder un día más, un mes más, todo lo que pueda. Y si puede prorrogar los presupuestos de Rajoy hasta 2020, pues aguantará hasta 2020. A no ser que haya una circunstancia que le permita convocar elecciones con la expectativa de ganarlas. Yo qué sé, pues porque acaba a tortas con los separatistas catalanes y eso le puede dar un rédito y puede mejorar las expectativas, que no son las del CIS, que no son las que cree nadie, o que hace una nueva encuesta del CIS, las reales, y es que en estos momentos, si convocara elecciones, el centro-derecha obtendría una mayoría para gobernar. En esas circunstancias no creo que lo haga de ninguna manera. Él va a estar ahí hasta que le echen, y si no es con lejía, no se va. Pero yo creo que lo que está sucediendo, es decir, con unos CIS que tratan de defender unas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde se dice que el Partido Socialista está subiendo de una forma bastante notable y que ya estaba por encima, creo recordar, del 32% de intención de voto, no cuadra con el hecho de que en estos momentos se esté enviando a los separatistas, a los independentistas más concretamente, se les está enviando el mensaje de: si no sigo adelante con los presupuestos, fijaros lo que os puede venir. Otra cosa más que no tiene congruencia. Bueno, pues la pregunta que todos nos hacemos en estos momentos: ¿hay elecciones, habrá elecciones el 14 de abril o antes de lo previsto? Porque también pueden ser posteriormente, ¿no? Eso sí, no coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales, que parece que es lo que temen, pero más que a un nublado, los varones socialistas. Y ahora que estamos viendo imágenes de la manifestación de ayer, que yo no sé en qué medida puede repercutir en la decisión definitiva de Pedro Sánchez a la hora de tomar esa decisión de adelantar o no de las elecciones, os quiero preguntar por esa manifestación de ayer. ¿Cómo lo visteis? Pues estuvo bien en general porque hubo una afluencia suficiente, pero tampoco fue un clamor de millones de personas. Quiero decir que no. Si estuvieron, como yo creo, por las cifras de algunos medios independientes, si estuvieron 150.000 personas, pues no es una de las grandes manifestaciones de la democracia. Sí que es lo suficiente como para que Pedro Sánchez sepa que, aunque 2 días antes, para desactivarla, había anunciado que rompía relaciones y negociaciones con los golpistas catalanes, aún así hay un clamor que no es solo el de los 150.000 que estuvieron allí, sino en general de todos, de una gran mayoría de españoles, de una gran mayoría de medios de comunicación e incluso de una parte importante del Partido Socialista, que le está reclamando que acabe con esta locura de poner a España a la venta, a trocearla. Oye, con sus amigos Torra y compañía. ¿Coincidís en que Vox es el gran beneficiado de esa manifestación de ayer? Hombre, Vox tuvo mucha más visibilidad de la que cabría esperar por lo que le corresponde como formación política en la manifestación de ayer. Pero yo tengo la sensación de que, con independencia de que la guerra de la dichosa fotografía es lo que más ha trascendido y lo que más mueve a los medios de comunicación, la gente al final se ha quedado con la imagen de la Plaza de Colón completamente llena de banderas. Hombre, la imbecilidad que ha dicho esta tarde, yo creo que ha sido esta tarde, el exministro de Fomento, José Blanco, de que hay mucho facha para tan poca repercusión. Yo creo que ayer no era demasiado facha junto para tan poca cosa. Yo creo que no era una manifestación de fachas, era una manifestación de ciudadanos españoles que están hartos de una determinada situación. Y había mucha gente, al margen de 5.000 arriba, 5.000 abajo, 10.000 o 20.000, sobre todo teniendo en cuenta que se convocó con 3 días de anticipación, que no es una de esas manifestaciones.
Yo creo que era un aldabonazo que tampoco creo que influya decisivamente sobre Pedro Sánchez, absolutamente, porque ha demostrado claramente que, como dirá su libro que publicará la próxima semana, tiene un verdadero y auténtico manual de resistencia. Los periodistas somos tan previsibles que era de esperar que tras la manifestación nos pusiéramos a contar manifestantes y a discutir por la cifra. Nuestro quinto tertuliano se ha buscado un símil, aunque no sé si tiene alguna base científica. No puedo pegar ojo, Juanma. Al ser humano le gusta cuantificar las cosas. ¿Cuánta gente cabe en una manifestación? ¿Cuántos garbanzos caben en un plato de cocido? Ay, me apetece bastante, pero no son horas, Juanma. No son horas. Pues no sé si será como contar garbanzos o de contar manifestantes, Ernesto. No, es más a mí complicado. Lo que me parece peor de la manifestación de ayer han sido las secuelas de hoy en el Cementerio Civil de Madrid. Eso me parece peor. Pero igual no tiene nada que ver con la manifestación de ayer. Pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí tiene que ver con ese clima un poco de fuego a discreción, ¿no? Han sido profanadas las tumbas de la Pasionaria, de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, y también de los caídos de la División Azul, en el Cementerio Civil de la Almudena. Y el homenaje a las 13 rosas. Y el homenaje a las 13 rosas, eso es. Bueno, evidentemente el país vive en un clima de tensión que sí que lo habíamos conocido, pero ahora la verdad es que está siendo bastante evidente. Esa manifestación de ayer ha sido el preludio de lo que está por llegar. Días muy difíciles para la política nacional y sobre todo para la justicia. Mañana comienza en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes independentistas catalanes que intentaron romper con el resto de España. De los 12 procesados, el primero en declarar podría ser Oriol Junqueras, aunque no hay marcado un calendario ni para los 12 acusados ni para los 500 testigos. Por esa puerta lateral del Tribunal Supremo entrarán los 12 procesados durante los 3 meses que se espera dure la vista oral. No se sentarán en el banquillo, salvo cuando tengan que declarar, sino que estarán junto a sus abogados y podrán hablar ante los 7 magistrados en catalán, porque la sala contará con traductores. Entre el público y con trato preferente estará Quim Torra, que ha pedido que se garantice su seguridad mientras esté en Madrid. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, es el que suma peticiones de prisión más elevadas, seguido de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los presidentes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Los exconsejeros de Interior, Territorio, Presidencia, Exteriores y Trabajo también se enfrentan a delitos de rebelión o sedición y malversación, aunque las peticiones son mucho menores. Y Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila, con delitos de malversación y desobediencia, tienen peticiones de 7 años de cárcel. La acusación de Vox eleva esas peticiones desde los 74 años para Junqueras hasta los 24 años para Santiago Vila. Todas las sesiones serán abiertas para garantizar la transparencia, aunque las defensas ponen en duda el procedimiento. Podemos tener la percepción objetiva y fundada de que no tendremos un juicio justo. Además de ellos están citados como testigos Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría, Artur Mas, Roger Torrent o el lehendakari Iñigo Urkullu. Se espera que la sentencia llegue en el mes de julio. Pues a primera hora de este martes comienza uno de los juicios más trascendentes de nuestra democracia y os pregunto, ¿cómo lo veis? Pues al contrario de como lo veía el abogado de la defensa, y es que van a tener un juicio justo con todas las garantías en uno de los países donde la justicia funciona mejor, que nos quejamos de cómo funciona la justicia en España, pero es que en otros países funciona bastante peor. Y en este caso el juicio está programado y se va a desarrollar, yo creo, con todas las garantías, y hay una cuestión que será la que se dilucide ahí según las pruebas y los testimonios, y es si hubo violencia suficiente para que sea rebelión o fue sencillamente sedición, que es un delito gravísimo. Y ahí los magistrados durante los próximos meses tendrán que arrojar luz para ver si esa violencia que los presuntos golpistas ejercieron en los últimos meses es suficiente para considerarlos rebeldes o solamente sediciosos.
El juicio lo va a marcar todo, Luis Jaramillo. Lo va a marcar absolutamente todo. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Julián y añado algún dato más. A mí lo que realmente me preocupa de este juicio es que van a tener los nacionalistas un caldo de cultivo fantástico para su deporte favorito, que es el del victimismo, y van a utilizarlo, o tratarán de utilizarlo, para transformar un juicio que no tengo ninguna duda de que será serio, riguroso y justo. Ellos tratarán de utilizarlo contra la imagen de España en el mundo y tratando de internacionalizar el conflicto. Eso es lo verdaderamente lamentable de lo que va a ocurrir en los próximos días. Y luego que se paralizará otro tiempo más completamente la vida política en Cataluña, y los catalanes seguirán sin tener solución a los problemas porque sus dirigentes estarán entretenidos con intentar internacionalizar este conflicto. Bueno, y lo intentarán ahora, pero lo intentarán seguro que después, cuando haya sentencia, porque evidentemente no sé lo que va a ocurrir. Pase lo que pase, además. Pero posiblemente, si sale una condena, pues habrá un recurso a los tribunales europeos, a Estrasburgo, y eso dará todavía un poco más de bombo y platillo a toda esta situación de conflicto. Pero yo os preguntaba, que esto está marcando absolutamente todo, es que mañana también comienza el debate sobre las enmiendas a la totalidad y el miércoles se tienen que votar. Todas. Claro, es tan definitivo claro, que volviendo... estas circunstancias... Claro, pero es tan definitivo lo que estás contando, que volviendo al comienzo de nuestra tertulia, si el miércoles, como parece previsible por las declaraciones que hemos escuchado hoy de los partidos de los que dependen las enmiendas de totalidad, no las votan, o sea, no las retiran y las votan, y por tanto no siguen adelante los presupuestos, Sánchez tendría que disolver mañana, en 8 días, es decir, el martes próximo, tendría que disolver si quiere convocar el día 14. Aunque yo coincido contigo, es decir, que se va a agarrar al puesto con uñas y dientes. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa durante los próximos días, pero evidentemente no hagan cábalas, porque seguro que no van a salir, porque las cosas pueden cambiar al minuto, evidentemente. Y claro, cuando al gobierno de Pedro Sánchez se le complican las cosas, hay que volver a hablar de Franco. Ahora, porque el Consejo de Ministros aprobará este viernes la segunda fase del decreto para exhumar sus restos del Valle de los Caídos. La familia del dictador tendrá 15 días para decidir en qué lugar quiere que sea enterrado. Terminado el plazo, si no hay una decisión tomada, será el Gobierno quien elija el lugar. El Gobierno ya ha advertido que no puede ser en la Almudena, en la cripta de la Almudena, por problemas de orden público. El proceso podría dilatarse aún más porque la familia puede presentar recurso. Claro, como veis todo esto, el Gobierno le gustaría acabar con el asunto cuanto antes, pero parece complicado, ¿no? Porque ya, de hecho, cuando la familia recurrió, evidentemente desde los tribunales dijeron que cuando no había una decisión tomada aún, luego no podía presentarse tal recurso, pero cuando haya una decisión tomada el próximo viernes en el Consejo de Ministros, pues tendrá cabida ese recurso, ¿no? Y esto dilataría mucho más el proceso. Bueno, yo creo que es una operación propagandística del gobierno de Pedro Sánchez para distraer la atención de los españoles, a la mayoría de los cuales nos importa un pito dónde esté enterrado, a dónde lo lleven o dónde lo traigan. Es que no es nuestro problema. Ni una prioridad. Ninguna prioridad, y deberíamos estar preocupados de los asuntos importantes. Uno de ellos es Cataluña, el otro son unos presupuestos que, recordemos que de aprobarse, van a ser muy malos para Castilla y León, muy malos para casi toda España, y muy buenos para los catalanes y para los vascos de rebote. Y con otro dato, es decir, el hecho de intentar exhumar los restos de Franco, que yo no me pasa lo mismo, es decir, es que a mí me da igual donde vayan, me da exactamente igual, lo único que va a conseguir es lo que ya ha conseguido en el Valle de los Caídos, que se multipliquen las visitas a la sepultura de Franco, una sepultura que nadie visitaba, que ahora tiene colas y que allá donde vaya va a seguir teniendo colas. ¿Lo va a conseguir en esta ocasión Pedro Sánchez, sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos? Pues no lo sé, la verdad, porque es que está la situación absolutamente enrevesada. Yo creo que de todas formas no tiene ningún sentido que esté allí enterrado, es decir, porque el Valle de los Caídos lo construyeron presos políticos y están los huesos también de muchas víctimas, y yo creo que no es el lugar para que esté el dictador con ellos. Pero no estamos, eso que yo creo que no lo cuestionamos absolutamente nadie, o por lo menos no lo cuestionamos muchos españoles. Lo lógico, esto habría sido hacerlo en los despachos, tratando de negociar con la familia sin luz y taquígrafos, y sin tratar de airear un debate que
Yo creo que no nos interesa en general a muchísimos españoles porque creemos que hay otras prioridades y que se utilice de esta manera el debate público como una maniobra de distracción cada vez que acucia un problema al gobierno. Es que no tiene ningún sentido. Pues esa decisión se tomará, como les digo, este viernes en el Consejo de Ministros y después habrá que esperar los pasos que decida dar la familia durante los próximos 15 días, que tiene de margen para presentar los recursos que considere oportunos a la hora de determinar si acepta que se sumen los restos de Franco del Valle de los Caídos. Comienzan a llegar a los juzgados las primeras demandas por el supuesto fraude de los ataúdes en un tanatorio de Valladolid. Una de las afectadas señalaba, según recoge la agencia ICAL, que se incineraban varios cuerpos a la vez, o que en algunas urnas se han encontrado piedras o grapas entre las cenizas. Se han presentado en los juzgados de Valladolid las primeras 25 demandas por el cambio de ataúdes en la funeraria El Salvador. Son más de 100 los que llegarán a los juzgados por la plataforma de afectados. Entre los perjudicados, algunos incluso ya sospechaban que el proceso no se hizo correctamente. Algunos vieron que efectivamente el féretro no era el que ellos habían elegido y el que habían pagado. Otros que el féretro tenía rayajos, no tenía brillo y ellos habían comprado un féretro con brillos. Desde la plataforma indican que las demandas presentadas podrían aumentar en los próximos días, ya que en total se estima que la estafa se realizó en 6.000 casos. Es tan miserable que vamos a intentar que todo el que haya sido responsable por estos delitos cometidos lo cumpla. Y más allá del perjuicio económico está el daño sentimental a las familias. Hay familias que todavía no han superado el duelo y que están reviviendo de nuevo y abriendo unas heridas que sinceramente creemos que no lo merecían. El supuesto cambio de ataúdes se investiga desde 1995 y por el momento se han realizado 16 detenciones. De ellos 3 permanecen en prisión. Bueno, ya hemos hablado acerca de este asunto en otras tertulias, pero claro, a medida que se van conociendo datos y que se van conociendo testimonios de algunas de las afectadas por este presunto fraude, pues conviene hablar un poco del asunto, ¿no? Porque cada vez conocemos cosas un poco más escabrosas. Pero en el fondo sigue el negocio de jugar con el dolor de las familias, en este caso de manera fraudulenta e ilegal. Pero en general yo sí quiero llamar la atención sobre esa presión que ejercen muchas funerarias sobre las familias que tienen un recién fallecido para, aprovechándose de ese momento de dolor y debilidad, colocarles el féretro más caro, el proceso más caro, y sacarles un montón de dinero que muchas veces esas familias no tienen, pero a ver quién se niega a negarle al finado, a la finada, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, en ese momento un gasto que son unos miles de euros y que te va a penar. Se aprovechan de esa debilidad y al colmo es que encima lo que has pagado ni siquiera lo utilicen ni te estafen, ¿no? Comete, desde mi punto de vista, el más zafio y ruin de los delitos que se puede cometer en este tipo de asuntos, y es jugar con los sentimientos de las personas, y jugar con los sentimientos precisamente en los momentos más difíciles de la vida de las personas, que es la de la muerte de los seres queridos. Si es que poco más se puede añadir. Yo creo que tiene que caer la justicia con toda su fuerza sobre estos desalmados que deben de pagar muy caro lo que han hecho, tanto en la vía penal como en la vía administrativa, porque recordemos que es la Ley de Sanidad la que prohíbe la reutilización de los féretros. Bueno, pues dejemos avanzar la investigación, evidentemente, y a medida que vayamos conociendo nuevos testimonios de afectados, se los vamos a ir contando, por supuesto. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Julián, casi me quedo sin voz en un último momento. Pues vaya bien, Ernesto, que te espera mañana, ¿vale? Hasta mañana, Juanma. Hasta mañana. Y a ustedes también, pero enseguida, después de la publicidad, que seguimos. Hasta ahora.